El magistrado Daniel Urrutia acogió la petición de 22 personas sujetas a prisión preventiva que exigen hacer uso de su derecho a sufragio en las próximas elecciones municipales. Queremos conocer más detalles sobre esta petición. Vamos a tomar contacto con Jimena Guindel, quien tiene más información al respecto. Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, durante esta jornada se colocó este recurso de protección para poder permitirle a todos aquellos internos que sí tienen el derecho a sufragio, por ejemplo, que no tienen y no están condenados a pena aflictiva de 3 años y un día, que son los que sí tienen el derecho a poder sufragar, y es por eso que se está pidiendo y se pone este recurso para que Gendarmería y también el CERVEL dé todas las facilidades para que estas personas puedan acceder directamente a llevar adelante su derecho a sufragio. Para conocer más detalles de lo que fue esta presentación de este recurso de protecciones, que me encuentro justamente con Rodrigo Bustos, es el jefe de la unidad jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Rodrigo, preguntarte con respecto a este recurso que ustedes colocaron, el por qué y definitivamente quiénes son las personas que sí tienen la posibilidad de poder votar. Lo primero que hay que decir es que el derecho de sufragio, el derecho a votar, no es cualquier derecho, es un derecho tremendamente relevante en un Estado democrático de derecho. Lo segundo es que las personas privadas de libertad, las personas que están en las cárceles de nuestro país, solamente debieran ver afectada su libertad ambulatoria producto de la pena o de una medida cautelar como puede ser la prisión preventiva, pero no debieran ver afectados otros derechos fundamentales que tienen de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Dicho esto, de acuerdo a la Constitución Política de la República, que está actualmente vigente, las personas que están privadas de libertad y que no están condenadas por un delito que merezca pena aflictiva, o bien que están acusadas de un delito, por lo tanto no tienen condena todavía, y se trata de un delito que no merece pena aflictiva, o sea, 3 años y un día, de acuerdo a la Constitución Política debieran poder votar, debieran poder ejercer su derecho a sufragio en cualquier elección, y por cierto, en la elección del 23 de octubre, las elecciones municipales que ya se acercan. ¿Cómo han tenido respuesta a lo que se ha señalado durante esta jornada? ¿Han podido hablar con Gendarmería, también con el CERVEL? La verdad es que esto no es nuevo, desde el año 1990, desde Regreso a la Democracia, las personas privadas de libertad no han podido votar, por lo tanto se ha violado sistemáticamente este derecho que tienen de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos y de acuerdo a la Constitución. Y nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos lo hemos planteado en otras ocasiones, lo hemos señalado en nuestros informes. Lamentablemente ni del CERVEL ni de Gendarmería ha venido una respuesta positiva para que adopten medidas de acuerdo a sus facultades legales para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho de sufragio. Y es por ello que hoy día nosotros presentamos 4 recursos de protección en 4 regiones distintas, y la próxima semana vamos a presentar 4 recursos de protección en otras 4 regiones. En favor de más de 70 presos internos y internas de este país que han manifestado su interés de votar de acuerdo a lo que les señala la propia Constitución Política. ¿Cómo se puede llevar a cabo este sistema de votación? Porque usted me comentaba antes de justamente salir al vivo que en otras partes, en otros países, esto se hace de forma mucho más fácil. Así es, nosotros no estamos aquí planteando una cuestión que sea una invención nuestra, sino que esto existe en muchos países del mundo. Existe en países de Europa, existe en Argentina, existe en Ecuador, y se hace de distintas formas, o bien colocando mesas en las cárceles, o bien trasladando a las personas privadas de libertad a otro recinto para que puedan ejercer su derecho de sufragio. En otros países donde existe el voto por correo postal pueden votar por correo los presos. Por lo tanto, no es algo que no exista, existe en muchos países del mundo. Está establecido que las personas privadas de libertad siguen manteniendo sus derechos políticos, y más todavía cuando no se la ha condenado por un delito, y por lo tanto no debiera haber ningún motivo jurídico para que estas personas no puedan ejercer su derecho a sufragio, sobre todo si la Constitución Política que está vigente hoy día en Chile le da este derecho. Rodrigo, hace algunos minutos atrás se dio a conocer también que un juez ordenó al CERVEL habilitar en mesas para que imputados voten en las cárceles el magistrado Daniel Urrutia. ¿Qué te parece esta información que fue conocida solo algo? Nosotros estuvimos presentes hoy día también en la audiencia que fue citada por el juez Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Expresamos nuestra posición favorable a que se pudiera tomar medidas para que los 22 presos que le manifestaron al juez que querían ejercer su derecho a sufragio
puedan hacerlo en las elecciones del 23 de octubre. Gendarmería incluso mostró su disposición, dijo que no tenía ningún inconveniente en que se pusieran mesa en distintas cárceles para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a sufragio. Por lo tanto, falta que el CERVEL se pronuncie y diga qué medida va a tomar para que se cumplan derechos establecidos en la Constitución y para que, en uso de sus propias facultades legales, haga efectivo este derecho que lamentablemente se ha violado en todas las elecciones desde 1990 hasta la actualidad. Rodrigo, sabemos que se colocó este recurso de protección en Concepción, en Temuco, en Santiago, en Valparaíso, pero ustedes también van a colocarlos en otras partes, en otras regiones de nuestro país. Así es, hoy día presentamos recursos de protección en Santiago, en Temuco, en Valparaíso, en Concepción, y la próxima semana lo haremos en Arica, en Talca, en la Corte de Apelaciones de Valdivia, también de Antofagasta. De lo que se trata en definitiva es que se adopten todas las medidas que se requieran para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a sufragio. De acuerdo a las cifras de Gendarmería de Chile, habrían aproximadamente 13.000 personas que hoy día deberían poder votar de acuerdo a lo que dice la Constitución política, y hoy día el Estado le está negando ese derecho. El Estado de Chile, por esta omisión que está realizando, podría en definitiva ser responsable ante la comunidad internacional e incluso exponerse a una eventual condena ante órganos internacionales de derechos humanos. Rodrigo, por último, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen directamente al CERVEL, que ha sido quien todavía no dice nada frente a esta discusión? Nosotros esperamos que el servicio electoral no solamente se pronuncie, sino que diga qué va a hacer para que las personas privadas de libertad, que de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales deben poder votar en la elección del 23 de octubre, lo hagan. Está dentro de sus facultades legales, pueden crear circunscripciones nuevas, sobre todo para lugares donde hay difícil acceso de comunicación, como ocurre precisamente con las cárceles. Por lo tanto, lo único que falta es que el CERVEL lo haga, y esperamos también que el gobierno pueda pronunciarse, porque hoy día hay una vulneración flagrante de derechos constitucionales de miles de personas de este país, y así no se construye claramente una democracia inclusiva para todas y todos los ciudadanos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Ahí escuchábamos entonces las palabras del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Habla de una cifra de 13.000 internos que estarían habilitados para sufragar, y ahora lo que se está esperando definitivamente es que el CERVEL se pronuncie, luego de que también lo escucháramos también en palabras de Rodrigo Bustos. También el mismo juez, uno de los jueces, Daniel Urrutia, haya señalado y se le ordenó directamente al CERVEL que se habiliten las mesas y se dé el proceso para que ellos puedan así sufragar. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias por esa información. Buenas tardes.